Estábamos revisando los adrenérgicos inespecíficos. El otro fármaco es la noradrenalina, ¿no? También llamado el levaterenol. Y claro, más nosotros lo conocemos como el mediador químico, el neurotransmisor adrenérgico. Ahora bien, en términos generales, este fármaco constituye entre el 10 al 25% del contenido de catecolaminas en la médula suprarrenal humana, ¿no? Claro, hay una patología de la médula suprarrenal que es el feocromocitoma, que es un tumor de médula suprarrenal que produce catecolaminas, ¿no? Entonces, digamos, hay que tomarlo en cuenta esto porque posteriormente lo vamos a ver. Ahora, a diferencia de la adrenalina, la noradrenalina tiene mayor afinidad por los receptores alfa que por los beta. Es también inespecífico, como hemos mencionado, ¿no? Ahora bien, entonces, sí tiene acción potente sobre los receptores alfa y relativamente poca acción sobre los receptores beta 2. Esa es la razón por la cual no se le indica para el tratamiento de asma, ¿no? No se aplica. Ahora, pero sí tiene efectos a nivel del corazón, efectos cardiovasculares, ¿no? Sobre todo el cardíaco. Ahora, la administración de la adrenalina básicamente se debe a esto, a sus efectos cardiovasculares, y su administración es exclusivamente por vía endovenosa. Ahora, el efecto que tiene es que incrementa la presión sistólica y la diastólica, y también aumenta la resistencia periférica debido a su efecto alfa-2, ¿no? Y esto hace que se eleve básicamente la presión arterial. Ahora bien, dentro de los efectos también que se derivan por esta vasoconstricción, está que la resistencia periférica aumenta para ciertos lechos vasculares, y uno de ellos es el riñón, ¿no? Ahora bien, también produce vasoconstricción en vasos sanguíneos mesentéricos, reduciendo el flujo sanguíneo, ¿no? Esplácnico y hepático también. Ahora bien, aumenta de grado importante sí el flujo coronario debido a la dilatación coronaria inducida de manera indirecta, ¿no? Y también tiene el efecto metabólico de causar hiperglicemia. Claro, como mencionamos, solamente se administra por vía oral, es ineficaz por vía endovenosa, es ineficaz por vía oral. Y esa es la indicación que básicamente tiene, ¿no? Cuando se administra. Ahora, dentro de sus efectos adversos, uno de ellos es la toxicidad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con la noradrenalina en este caso. La principal manifestación es el aumento de la presión arterial. Puede ser una hipertensión grave, ¿no? Se le aplica sobre todo para el tratamiento del shock, ¿no? Que se caracterizan por riego insuficiente de tejidos, ¿no? Ahora bien, también sirve como coadyuvante en el paro cardíaco y en la hipotensión profunda. Pero en la práctica muy poco se utiliza la noradrenalina, ¿no? El otro fármaco que también es inespecífico corresponde a la dopamina, aunque la dopamina es también un metabolito de las catecolaminas, ¿no? Y es precursor inmediato de la noradrenalina y posteriormente la adrenalina. Ahora, entonces es una catecolamina y por lo tanto también es sustrato de las enzimas la MAO y la COM. Y eso hace de que prácticamente la dopamina no pueda ser administrada por vía oral, también se administra solo por vía endovenosa, ¿no? Ahora, la forma en que se tiene es como clorhidrato de dopamina en ampollas de 5 mililitros, que contienen dopamina en 200 miligramos. Solo se administra por vía endovenosa, ¿no? Y todavía en forma de goteo de 2 a 5 microgramos por kilogramo de peso por minuto, y luego se va incrementando hasta 20 a 50, según requiera la situación clínica, ¿no?
Ahora bien, la dopamina básicamente podríamos considerarlo por dos efectos que tiene, derivados de su acción sobre los receptores. Uno es derivado, uno de esos efectos es derivado por su afinidad por el receptor D1 de dopamina, especialmente a nivel renal, mesentérico y coronario. Y a ese nivel lo que produce es vasodilatación. Ahora, esto hace de que, sobre todo administrada por vía endovenosa, como hay mayor flujo sanguíneo hacia el riñón, hay un aumento de la filtración glomerular, ¿no? Hay mayor aumento del flujo sanguíneo y eso hace que también haya mayor excreción de sodio. O sea, finalmente facilita la actividad o la función glomerular o renal, ¿no? Ahora, a través de los receptores beta-1, tiene efecto inotrópico positivo sobre el corazón, sobre el miocardio sobre todo, pero también tiene el efecto indirecto porque induce la liberación de la noradrenalina en las terminaciones nerviosas que llegan al corazón. Ahora bien, entonces, también hay receptores específicos de dopamina en el sistema nervioso central, cierto, pero la dopamina exógena que se administra no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, sus efectos van a ser solo periféricos y van a ser derivados de estos dos receptores, básicamente, D1 y beta-1. Y eso hace de que se le aplique, ¿no? Eso va a definir su aplicación. Ahora, dentro de las reacciones adversas y contraindicaciones que se tiene la dopamina, puede causar náuseas, vómitos, taquicardia por el estímulo al corazón, dolor anginoso, claro, sobre todo en pacientes que ya tienen alguna patología subyacente, arritmias, cefalalgia, ¿no? Hipertensión y vasoconstricción periférica durante la administración intravenosa, ¿no? Ha de evitarse el uso de la dopamina o usarse una décima parte si el paciente está recibiendo inhibidores de la MAO. Mencionamos que la dopamina es sustrato de la MAO. Si está inhibiendo la MAO, entonces es lógico que va a haber más dopamina, o el tiempo de vida media o la biodisponibilidad va a aumentar. Ahora, dentro de los efectos adversos también está la cefalalgia, y hay que tener mucho cuidado en el lugar donde se está aplicando la dopamina porque puede causar necrosis y esfacelo cuando hay una extravasación de la dopamina en el lugar de aplicación. Y también, si no se controla la administración, cuando se administra de manera prolongada, puede generar gangrena a nivel de los dedos. Y eso hay que tener mucho cuidado. Todos los vasoconstrictores pueden tener ese problema de inducir gangrena en los lugares de terminación de irrigación, ¿no? Eso es extensivo para todos ellos, sobre todo para los vasoconstrictores. ¿Qué lugares consideramos terminales de irrigación? Dedos de las manos, dedos de los pies, pabellón de la oreja, lóbulo de la nariz y genitales, ¿no? Entonces, en esos lugares, por ejemplo, cuando se pone la anestesia también, anestesia local, no se ha de utilizar anestésicos asociados a vasoconstrictores, porque tienen este problema de causar gangrena. Ahora bien, las aplicaciones de la dopamina básicamente son dos, ¿no? Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, por su efecto estimulante al corazón, y el otro también es para casos de insuficiencia renal. Esas dos son sus indicaciones, ¿no? Para casos de insuficiencia cardíaca congestiva y también para casos de insuficiencia renal, por los dos efectos que tiene a través de los receptores que hemos mencionado. Ahora, sí, es cierto, existe dopamina a nivel del sistema nervioso central, pero como mencionamos, la dopamina exógena no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, si uno quiere tener efectos de dopamina a nivel del sistema nervioso central, debe haber otras estrategias, como aquella que se trata de administrar DOPA.
y debido a la descarboxilasa es que se tiene dopamina. Entonces la que sí pasa de la barrera hematoencefálica es la dopa, no la dopamina. Y bueno, se tienen estrategias de tal manera que se aumente la disponibilidad de dopamina. Esto lo vemos mejor cuando se habla de los fármacos antiparkinsonianos. Bien, hasta ahí serían los fármacos adrenérgicos inespecíficos. Ahora veamos los fármacos adrenérgicos alfa o agonista alfa adrenérgicos, ¿no? Conocidos también como alfa simpático-miméticos. Claro, aquí podríamos tener 3 grupos también, ¿no? Aquellos que son los alfa inespecíficos, los alfa 1 específicos y los alfa 2 específicos. Pero, como repito, esto es siempre relativo, no es absoluto. Entre los alfa inespecíficos tenemos a la silometasolina, oximetazolina, que tiene efectos sobre los receptores tanto alfa 1 como alfa 2. Su efecto básico por el cual se le toma en cuenta es por ese efecto vasoconstrictor. Pero el efecto vasoconstrictor que interesa es efecto local, por lo tanto son definidos como vasoconstrictores tópicos, de uso tópico. ¿Aló, doctora? Ya va a empezar. Ya, listo, voy para allá. De acuerdo. Bueno, ni modo. Vamos a hacer una interrupción porque hay una presentación que hay que hacer. Ya, entonces, un momento, por favor. Termino la presentación y retomamos. Bien, retomando. Estamos viendo el panorama con respecto a los agonistas alfa-adrenérgicos. Como mencionamos, tenemos los inespecíficos, que básicamente se les toma en cuenta debido al efecto vasoconstrictor. Claro, estamos hablando de los alfa, ¿no? Y debido a que, digamos, tendrían efectos generales y que se les administra por vía general, entonces es mejor utilizarlos o su aplicación solo se hace de forma tópica, ¿no? Y claro, una de las formas que tiene o aplicaciones que tienen estos fármacos es como el descongestivo nasal, ¿no? Ahora, también en términos generales tienen ciertos efectos como la oximetazolina, que más bien es bastante difusible y puede llegar al sistema nervioso central y tener un efecto tipo clonidina. Son los alfa 1 específicos, ¿no? Como la fenilefrina, que se utiliza como nebulizador nasal y también como gotas oftálmicas. Entonces uno rápidamente también deduce que es uso tópico, ¿no? Como nebulizador nasal para inducir vasoconstricción y como gotas oftálmicas para inducir midriasis. Y son esos usos que se les dan, ¿no? Ahora, sus efectos de este fármaco en particular se manifiesta cuando pasa al sistema general. Entonces, si pasa al sistema general orgánico, entonces lo que vamos a tener, sus efectos es de una vasoconstricción y eso hace que se eleve la presión arterial. Y de forma refleja va a haber una bradicardia. Se tiene la metoxamina, mefentermina, el metaraminol, la fenilpropanolamina, que hoy en día no se usa porque está contraindicado su uso y ha sido retirado del mercado y está proscrita su utilización. Los anteriores, básicamente también como por su efecto vasoconstrictor, ¿no? De manera directa, pero también, por ejemplo, la mefentermina y el metaraminol tiene también efectos indirectos, ¿no? Ahora, su aplicación es para el tratamiento de la hipotensión y también para como descongestivos nasales, ¿no? Claro, sobre todo tomamos en cuenta esto de la hipotensión arterial. Como mencionamos, la hipotensión arterial, la principal causa es una hemorragia. Es una hipotensión generalmente aguda y que hay que responder inmediatamente y no con estos fármacos. Para estos no se utilizan, están inclusive contraindicados porque complican más las cosas.
Ahora bien, entonces lo que hay que, digamos, en esos casos de hipotensión aguda es reponer volumen. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, también, si se les midiera la presión arterial a ustedes, sobre todo a mujeres jóvenes, su presión arterial es baja. Y es una característica inclusive de la altura, ¿no? de los habitantes de altura, una presión baja, sobre todo en mujeres. Ahora, si hay presión arterial baja, pero la persona no manifiesta ningún problema, desmayos, por ejemplo, ese tipo de cosas, no es necesario dar tratamiento, ¿no? Si es que no hay manifestaciones, digamos, su organismo trabaja de esa manera. Solo se piensa dar tratamiento cuando la hipotensión sí trae problemas, incapacidad a la persona. Entonces ahí sí se piensa dar uno de estos fármacos para el tratamiento de la hipotensión arterial. Caso contrario, no es necesario dar tratamiento, ¿no? La midodrina, que sí se administra por vía oral, ¿no? Es también un vasoconstrictor, ¿no? Y luego están los receptores alfa-2 específicos, pero debemos recordar que los alfa-2, para efectos de la farmacología, hay que considerar a los alfa-2 específicos, periféricos y los centrales. De todos ellos, lo que nos interesa ahora son los receptores alfa-2 presinápticos centrales, lo que implica que estos fármacos tienen que llegar al sistema nervioso central. Y si ustedes se acuerdan, cuando se habla del sistema simpático, justamente hay un conjunto de efectos fisiológicos que van a mediar este tipo de receptores y que se encuentran en conexión de la primera neurona o la neurona preganglionar, ¿no? Entonces, que da lugar a que el mismo neurotransmisor que se libera, en este caso la noradrenalina, sirve más bien para una inhibición de la liberación de noradrenalina, y si esto con un fármaco se potencia, lo que lleva entonces es una inhibición del centro vasomotor. Y si el centro vasomotor se inhibe, entonces, ¿qué tenemos? Que el efecto cardiovascular, que es tónico en el organismo, disminuye entonces el efecto a nivel cardíaco, y a nivel de los vasos hay una vasodilatación y eso hace que baje la presión arterial. Y ese es el mecanismo de acción de estos fármacos. Son utilizados para la hipertensión arterial. El modelo de este fármaco es la clonidina, pero también está la guanfacina, el guanabens, la metildopa, y aún básicamente. Ahora, esos serían, estos agonistas por su efecto o su característica de llegar al sistema nervioso central. Pero también hay otros, como la apraclonidina, que sí también tiene efectos sobre los receptores alfa-2. Pero aquí ya estamos hablando de los alfa-2 periféricos, y donde tiene más aplicación estos fármacos es en la formación del humor acuoso. Para la formación del humor acuoso hay varios mecanismos que lo regulan. Uno de ellos es a través de los receptores alfa-2. Y entonces, estos fármacos, cuando activan a los receptores alfa-2, más bien van a reducir la formación del humor acuoso. Entonces, ¿para qué se le puede utilizar? Para casos de glaucoma. Ya van recordando, ya hay dos grupos de fármacos que se utiliza para el glaucoma, pero que actúan de manera muy diferente. ¿Cuál es el anterior que ya lo mencionamos? Los muscarínicos o antimuscarínicos. Muscarínicos, antimuscarínicos. Hay que repasar. Bueno, si bien es cierto, si estamos hablando de la clonidina, por ejemplo, de estos fármacos que son antihipertensivos, y esa es su aplicación, debido a ese efecto también que tienen, pueden ser utilizados para otro tipo para otros objetivos, como la migraña, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, sus efectos adversos, sobre todo de la clonidina, cuando se utiliza, está la somnolencia. Y claro,
todo fármaco que es antihipertensivo, cuando no se ajusta la dosis o la dosis es alta, vamos a tener el otro efecto que podemos tener, que es la hipotensión arterial. Entonces hay que saber dar o administrar de manera, digamos, adecuada a estos fármacos. Y sí se va administrando dependiendo de la respuesta que se va teniendo, ¿no? Lo habíamos activado. Mala cosa. Bueno, empezaremos con los agonistas adrenérgicos selectivos alfa 1, pero ya es las 8. Ya, ni modo, continuamos mañana. Listo, continuamos mañana. Ya, acá mismo vamos a hacer inmuno. Sí, ya. Yo no sé, respiren y empezamos inmunología. Aquí entran los inmunólogos.